Buenas tardes, mi nombre es Erika Contreras. Yo continuaré con lo explicado por el compañero Eduardo Corona. Cadena de transporte de electrones. Los electrones transportados por NAD entran en la cadena de transporte de electrones que se encuentra en la membrana mitocondrial interna. Los electrones se utilizan para producir un gradiente electroquímico de protones que luego se utiliza para producir ATP. Entonces, en la cadena de transporte de electrones, la cantidad de ATP que se produce por cada NAD es de 2.5 y por cada FAD de 1.5. Para calcular la cantidad total de ATP producida por cada CHO degradado, se debe sumar la cantidad de ATP producida en las diferentes etapas metabólicas. En la glucólisis se producen 2 ATP, en la conversión del piruvato a acetilcoenzima A se producen 2 NAD, que generan un total de 5 ATP. En el ciclo de Krebs se generan 6 NAD, lo que daría 15 ATP, y 2 FAD, que darían 3 ATP, para un total de 30 ATP. Presencia de un inhibidor en la cadena respiratoria. En presencia de un inhibidor de la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa se detiene y la cantidad de ATP producida disminuye. Si el inhibidor actúa sobre el complejo 1, se bloquea la entrada de electrones al sistema y se reduce la cantidad de ATP producida. En este caso se produce aproximadamente 1.5 ATP por cada NAD en lugar de los 2.5 ATP habituales. Si el inhibidor actúa sobre el complejo 2, se reduce la cantidad de FAD y por tanto la cantidad de ATP producida. Si el inhibidor actúa sobre el complejo 4, se reduce la cantidad de ATP producida debido a la disminución del gradiente de protones. En el complejo 4, en presencia de un inhibidor, se reduce la cantidad de ATP producido debido a la disminución del gradiente de protones. La cantidad de ATP producida dependerá del grado de inhibición del complejo y de la cantidad de electrones que se acumulan en la cadena respiratoria. Rendimiento energético neto. El rendimiento energético neto producto de la degradación del glucógeno en presencia de oxígeno sería en la etapa anaeróbica el consumo de 2 ATP, producción de 4 ATP y 2 NAD. En la etapa preparatoria la producción de 2 acetilcoenzima A, 2 CO2 y 2 NAD. En el ciclo de Krebs, producción de 2 ATP, 6 NAD y 2 FAD. En la cadena de transporte de electrones, producción de 10 NAD y 2 FAD, lo que se traduce en la producción de 28 a 34 ATP. Por lo tanto, el rendimiento energético neto sería aproximadamente 32 a 38 ATP por cada molécula de glucógeno degradada en presencia de oxígeno. Los ATP se producen principalmente en la cadena de transporte de electrones a partir de los electrones transportados por el NAD y el FAD generado en las etapas previas. Presencia de inhibidores de la respiración. La presencia de inhibidores de la respiración, como el monóxido de carbono o el cianuro, interrumpen la cadena de transporte de electrones al bloquear la transferencia de electrones de los complejos 1, 3 y 4, lo que hace que la cadena de transporte de electrones se detenga y se interrumpa la producción de ATP. En este caso, la célula no puede obtener la energía necesaria para realizar sus funciones normales y puede llevar a la muerte celular. Como resultado, el rendimiento energético neto de la degradación del carbohidrato se ve seriamente afectado y puede reducirse significativamente o incluso detenerse por completo en presencia de estos inhibidores. Es decir, que como resultado la célula debe confiar en la glucólisis y la fosforilación a nivel de sustrato para producir ATP, lo que resulta en un rendimiento energético mucho menor que en ausencia de inhibidores, lo que puede tener graves consecuencias para el metabolismo celular y la supervivencia celular en general. Efecto de los inhibidores y desacopladores de respiración celular en la producción de ATP y el proceso de respiración celular. Los inhibidores pueden interrumpir la cadena de transporte de electrones y reducir la producción de ATP. Estos compuestos se unen a proteínas específicas en la cadena de transporte de electrones y evitan que los electrones fluyan a través de la cadena, lo que interrumpe al gradiente de protones y por lo tanto reduce la producción de ATP. Por otro lado, los desacopladores como el dinitrofenal, el DNP, aumentan la permeabilidad de la membrana mitocondrial interna y permiten que los protones fluyan de vuelta a la matriz mitocondrial sin pasar por la ATP sintasa. Esto significa que el gradiente de protones se reduce y se reduce la producción de ATP. En resumen, los inhibidores de la respiración celular reducen la producción de ATP al interrumpir la cadena de transporte de electrones, mientras que los desacopladores reducen la producción de ATP al disipar el gradiente de protones. Ambos pueden afectar negativamente el proceso de respiración celular y por lo tanto la capacidad de la célula para generar energía.
La ruta metabólica del glucógeno, esto pues bueno, es un proceso de almacenamiento y liberación de glucosa que el cuerpo utiliza para mantener los niveles adecuados de energía en la sangre y suministro de energía a las células cuando sea necesario. Muchas gracias.